Hoy en el país hubo filas y aglomeraciones en supermercados y locales comerciales para aprovechar las ofertas, algunas inhabituales, hechas en plena crisis económica. El Ministerio del Trabajo no pudo sustentar hoy legalmente la suspensión del cargo durante 150 días de la vicepresidenta Verónica Abad. En la audiencia de acción de protección, su tratamiento se retomará el 9 de diciembre. Hoy empezaron las primeras pruebas con agua de una de las turbinas de Toachi Pilatón, que generará, según el gobierno, 68 megavatios desde mediados de diciembre. El Ministerio de Energía confirma que los apagones durante la primera semana de diciembre durarán entre 5 y 7 horas. El gobierno y la Asamblea Nacional empiezan otra pugna porque Carondelet quiere resucitar la ley de incentivos tributarios, que fue archivada el martes por 84 asambleístas. Según la primera dama, Lavinia Balbonesi, el empresario Álvaro Novoa Pontón, que fue hospitalizado ayer en una clínica de Guayaquil, se encuentra fuera de peligro. Según el informe de la ONU, más de 500,000 de ecuatorianos quieren migrar a otra ciudad por la inseguridad, el desempleo y para ahorrar para irse del país. La emblemática Catedral de Notre Dame en París, una joya gótica, abrirá sus puertas este 7 de diciembre e impresiona al mundo tras 5 años de restauración por un incendio. Ecuaterra descubre un paraíso ornitológico en la Amazonía, la Reserva Yachán en Chontapunta, Tena, hogar de 450 especies de aves, 1.100 especies de árboles y más de 48 especies de anfibios, como la rana tricolor. Liga Deportiva Universitaria Independiente del Valle pierden a jugadores titulares en vísperas de partidos decisivos de la Liga Pro 2024. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con el panorama en los locales comerciales por el Black Friday, con descuentos impresionantes y un flujo inimaginable de clientes que organizaron largas filas en distintos puntos del país. Black Friday, el imán de las ventas. Supermercados llenos, aglomeraciones, congestión vehicular afuera de centros comerciales por segundo día consecutivo y descuentos de hasta 80% fueron la tónica del Black Friday en Guayaquil. Los productos de primera necesidad fueron los más cotizados. Luis Alfredo Zúñiga nos presenta un recorrido. La fiebre por el Black Friday se acentúa en el sector comercial de Guayaquil. Los carros de compras se llenaron con docenas de productos y así estuvo el tráfico en los exteriores de centros comerciales del norte. Caminar por los pasillos fue un desafío y los carteles con descuentos tapizaron las paredes de los locales. Una vez más, los supermercados lideraron la demanda. Los compradores volvieron a madrugar para llevar arroz, aceite, detergente y mantequilla, artículos más apetecidos. No importó hacer largas filas para aprovechar el 2x1 o descuentos de hasta el 80%. De las 6 de la mañana estoy aquí. ¿Cuántas almohadas? 5. ¿Cuántas fundas de arroz? 8. En los centros comerciales, el primer reto fue llegar y luego buscar un parqueo. La mayoría de compradores llegó en la tarde, al salir del trabajo. Por eso los horarios se extendieron y los locales exhibieron todo tipo de ofertas en tecnología, ropa y electrodomésticos. Sí, más que nada en la sección de zapatos, fragancias de mujer. Sí hay buenas opciones y buenas promociones. En el centro de la urbe el movimiento, aunque en menor medida, se centró en la Bahía y en la avenida 9 de octubre. En ambos puntos abrieron desde temprano y exhibieron ofertas sobre todo en lavadoras, aires acondicionados y televisores, pero no se desbordaron de compradores. Cuenca también despertó al ritmo de las ofertas del Black Friday con largas filas que serpenteaban por las aceras tanto en el norte como en el centro de la ciudad. En ambos sectores la casa de descuentos había comenzado y nadie quería quedarse atrás. Veamos. El sol apenas se asomaba cuando en el norte de Cuenca miles de personas comenzaron a congregarse frente a un centro comercial. Las filas se extendían por 2 cuadras. A pesar del frío, nadie se movía.
La espera tensa y expectante era parte del ritual hasta que a las 9 de la mañana se abrieron las puertas. La mayoría buscaba productos básicos, aceite, arroz, azúcar y harina. Los descuentos variaban entre el 40% y el 80%. En el centro histórico, fuera de una tienda de calzado nacional, la escena era similar. La fila alcanzaba 1,5 cuadras. Algunos llegaron solos, otros en familia, con bebés en brazos. El gancho era la promoción de 2x1. En grupos de 4, los clientes ingresaban y tenían solo 10 minutos para elegir entre 1,000 pares de calzado, que incluían modelos de cuero, sintético, lona, deportivos, casuales, sandalias, tacones y botas. La fila era tan larga que el tiempo de espera para ingresar rondaba las 3 horas. Sí, porque en los días normales son más caritos, entonces hoy día están al 2x1, entonces toca aprovechar. En el mismo sector entre Bolívar y Gran Colombia, aunque en menor cantidad, los almacenes de electrodomésticos también mostraban un ritmo más dinámico. Los rostros decididos a encontrar la oferta perfecta eran evidentes. Algunos televisores tenían un 60% de descuento, mientras que cocinas, lavadoras e incluso motos estaban a mitad de precio. En los almacenes de ropa y celulares, los carteles anunciaban descuentos de entre el 50 y 70%, lo que también atrajo la atención de los compradores. Apagones, una calamidad costosa. Esta mañana el Ministerio de Energía informó que desde el lunes 2, es decir, el lunes de la próxima semana, hasta el domingo 8 de diciembre, el país tendrá apagones de entre 5 y 7 horas diarias. Busca de esta forma preservar los niveles de los embalses y así garantizar el suministro eléctrico en el territorio nacional. En Quito, los cortes serán de 5 horas y están divididos en 2 franjas, mientras en Guayaquil y Cuenca, los apagones durarán entre 5 y 7 horas diarias. Los embalses de las centrales hidroeléctricas de Paute crecieron solo 14 centímetros pese a las lluvias. Mazar, Sopladora y Molino también están apagadas para ahorrar el agua. Diego Puente actualiza la situación del complejo que está ubicado en el Austro. Los embalses del complejo hidroeléctrico Paute están creciendo 2 centímetros cada hora. Esta leve recuperación se da por 2 motivos. Está lloviendo en los ríos que las alimentan y las turbinas fueron apagadas. La cota de Mazar alcanzó 2.111 metros con 71 centímetros sobre el nivel del mar. Está casi 3 metros por debajo del nivel seguro para operar al 100%. El embalse de Amalusa, que alimenta la central Paute Molino y Sopladora, también creció 14 centímetros. Está 4 metros por encima de su nivel mínimo para operar. Las 3 centrales de Paute se encuentran apagadas desde las 11 de la noche del jueves. La intención, explicó Senace a Televistazo, es ahorrar el agua de las lluvias para incrementar su nivel. Esta paralización es la 10ª de este mes. La única central del Austro que funciona en forma intermitente es San Francisco. Una de sus 4 turbinas estuvo encendida esta mañana durante 3 horas y su operación redujo los 7 milímetros de agua que había crecido por las lluvias. Coca-Cola Sinclair surtió los megavatios que Paute no produjo por la paralización. En este momento está generando 860 megavatios gracias a las lluvias que cayeron en el oriente. Este viernes sostiene el 51% de la producción hidroeléctrica nacional. Y este viernes arrancaron ya las pruebas mecánicas de la primera turbina en la Casa de Máquinas de Yuriquín antes de proveer energía al sistema nacional. Francisco Garcés estuvo en la central Toachi Pilatón y explica cuándo se contará con la electricidad adicional de esa planta. Lentamente el eje de la primera turbina de la Casa de Máquinas de Yuriquín empezó a rotar. Es la primera vez que la maquinaria funciona impulsada por el agua de los ríos Toachi y Pilatón. Este fue el arranque de las pruebas mecánicas para que los técnicos verifiquen que el equipo esté correctamente instalado. También nosotros verificamos sistemas auxiliares que estén debidamente lubricados los cojinetes, sensores de presión, temperatura, protecciones, que todas las protecciones eléctricas y mecánicas estén debidamente ajustadas para este giro. Estas pruebas se complementan con las eléctricas que empezarán en los próximos días para saber si el generador puede entregar los 68 megavatios previstos.
El plan de los técnicos es que las comprobaciones se completen hasta mediados de diciembre. Una vez culminemos las pruebas, tratar de sincronizarnos al Sistema Nacional Interconectado. En el mes de diciembre estamos nosotros preparados para estar nosotros con la unidad lista. Inmediatamente empezarán las pruebas con la segunda turbina que debe generar 68 megavatios en enero y la tercera en febrero. Cuando este proceso culmine, esta casa de máquinas podrá entregar 204 megavatios. La casa de máquinas Ayuriquín es la principal del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que incluye también la casa de máquinas Arapuyo, que está en funcionamiento y tiene una capacidad de 50 megavatios. Para finales de febrero, con las dos casas de máquinas en funcionamiento, Toachi-Pilatón entregará 254 megavatios. Este viernes se desarrolló la audiencia de acción de protección solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad por la sanción que la suspendió de su cargo. El abogado del Ministerio de Trabajo no pudo indicar qué normativa se utilizó para sancionarla pese al pedido de la jueza. La diligencia se suspendió hasta el 9 de diciembre, como lo explica Adriana Bermeo. Verónica Abad llegó 4 minutos después de las 9 en un carro blindado de vidrios polarizados, escoltada por motorizados y una patrulla. Al menos una decena de uniformados de grupos especiales de la policía custodiaron su ingreso y 2 más de su seguridad privada la protegieron con una manta blindada. Esto no impidió que Abad se detenga por unos segundos a saludar de lejos a la prensa y a unos cuantos que le manifestaron su apoyo. ¡Justicia para Verónica Abad! La audiencia inició 1 hora después de lo previsto. La jueza de la Unidad Judicial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Nubia Vera, justificó el retraso por los escritos y amicus curiae que se ingresaron ayer y la madrugada de hoy. Los abogados de la vicepresidenta fueron los primeros en intervenir. En la audiencia, Damián Armijos detalló las presuntas irregularidades en la sanción administrativa en contra de Verónica Abad. El Ministerio de Trabajo no justificó su competencia para aplicar una sanción por encima de la Constitución. La Presidencia y la Cancillería no presentaron pruebas en contra de la vicepresidenta. Verónica Abad tenía 1 mes para trasladarse desde Israel a Turquía. La Cancillería pidió que llegue 8 días antes por temas de coordinación y es por este supuesto incumplimiento que fue sancionada. Dominique Dávila, también abogada de Abad, pidió que se restituya a la vicepresidenta en su cargo, disculpas públicas en un mensaje a la nación y que la ministra de Trabajo reciba un programa de capacitación no menor a 100 horas en teoría del Estado y garantías constitucionales. Que a falta de pruebas, a falta de decisiones responsables que no han sido tomados, lamentablemente vemos que hemos sido dañados, vulnerados muchos derechos en mitad de todo este proceso. En representación del Ministerio del Trabajo asistió Andrés Castillo, vía Zoom y con mascarilla. Dijo que no hay vulneración de derechos en la sanción a Verónica Abad. ¿Puede señalar en qué normativa legal, qué artículo consta esta sanción de 150 días para tenerlo claro, por favor? Pidió tiempo, se tomó 20 minutos y su respuesta fue que la sanción fue con base en una sana crítica. En la tarde, la jueza dio paso a la intervención de los abogados que presentaron amicus curiae. 15 dieron elementos jurídicos a favor de que Verónica Abad regrese a su cargo. Solo uno dijo que la sanción del Ministerio del Trabajo es legal. Está pendiente la exposición de más de 20 amicus curiae. La audiencia fue suspendida y se reinstalará el próximo 9 de diciembre a las 9 de la mañana. Y la Corte Constitucional admitió a trámite la solicitud de interpretación que fue presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, sobre quién debe reemplazar al presidente en caso de ausencia en el marco de la suspensión de 150 días a la vicepresidenta Abad. La Corte pidió inicialmente a la Asamblea completar su petición y con esta decisión el trámite continúa. Este pedido fue resuelto por el Pleno Legislativo luego de un debate sobre la situación de la vicepresidenta. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos reporta que casi 2 millones de personas en la Franja de Gaza experimentan hambre, mientras que en el sur del enclave el invierno trajo un temporal que destruyó 10.000 carpas del campamento de desplazados. Lo que los bombardeos no han destruido en Gaza puede hacerlo el hambre.
Cientos de gazatíes con cacerolas y recipientes se agolpan para recibir alimentos proporcionados por una cocina de beneficencia en la ciudad de Deir el-Bala. Otros buscan pedazos de madera y ramas para crear estufas improvisadas y preparar los pocos alimentos que reciben de las agencias humanitarias. Las panaderías que funcionaban en el centro cerraron por la escasez de suministros. Lois Waterridge, oficial de emergencias de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, cuenta que casi 2 millones de personas están experimentando hambre. La ONU acusa a Israel de bloquear el ingreso de más comida y aunque algunas toneladas entran por el paso de Rafah, los equipos de asistencia denuncian que no es suficiente. Mientras los palestinos desplazados en el sur experimentan otras condiciones muy duras. Esta semana, la zona fue golpeada por un temporal. Joseph Haven cuenta que los vientos rompieron unas 10.000 carpas, que fueron arrastradas o dañadas por el oleaje y el mar se tragó las pocas pertenencias que tenían. Hamas ha dicho que está dispuesto a cooperar por un alto al fuego en Gaza como el alcanzado con Hezbollah, pero el gobierno israelí dice que los milicianos siguen reteniendo a decenas de rehenes y se niegan a entregarlos. El archivo de la ley de lavado de activos fue publicado en el registro oficial. La Asamblea da por concluido su trámite, pero defiende su decisión. El oficialismo, mientras tanto, busca cómo revertir la acción del legislativo. Patricio Díaz informa que entre las opciones, el gobierno habla incluso de pasar la norma por Ministerio de la Ley. Otra pugna se abrió entre la Asamblea y el Ejecutivo. El martes, el Parlamento negó y archivó en primer debate la ley para el combate del lavado de activos. Este jueves, esa decisión fue publicada en el registro oficial, a pesar de la oposición del oficialismo. Y según el legislativo, con ello, no hay forma de revertirla. El Ejecutivo asegura que no se puede archivar una ley económica urgente en primer debate. Y el ministro de Gobierno, Javier de la Gasca, no descarta que esa norma entre en vigencia por Ministerio de la Ley. Esto ocurre cuando la Asamblea no se ha pronunciado en 30 días. Bajo esa lectura, el plazo se cumple el 8 de diciembre. El secretario de la Asamblea, por el contrario, dice que eso sería ilegal. Sería un acto de facto, un acto dictatorial y además un delito, porque estaría simulando y usurpando funciones que no tiene. ¿Cómo se podría enviar a publicar una ley que ha sido expresamente negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional? Él se basa en el artículo 140 de la Constitución, que dice que el trámite de una ley económica urgente será el ordinario, excepto en los plazos. Esto, según Muñoz, justifica el archivo en primer debate. El oficialismo insiste en que esta decisión afectó la lucha contra las mafias que lavan dinero. Inés Alarcón de ADN dice que junto al gobierno se busca una alternativa para revertir la decisión. Y en último caso, deberá enviarse otra vez la ley. En donde, por supuesto, se pueda volver a retomar este tema tan importante como lo es atacar directamente este blanqueo de capitales. El proyecto proponía un incremento en el impuesto a la compra y venta de vehículos de más de $50.000, fortalecimiento de la UAFE y convertir a los clubes deportivos en sociedades anónimas, entre otros temas. Álvaro Noboa Pontón, padre del presidente Daniel Noboa, continúa en una clínica de Guayaquil. Según la esposa del primer mandatario, Lavinia Balbonesi, está fuera de peligro. Las razones que llevaron a que el empresario sea internado no han sido especificadas. Luisa María Heredia con el informe. Policías y militares continúan desplegados alrededor de la clínica Kennedy al norte de Guayaquil. Custodian principalmente el acceso al área de emergencias, que fue por donde, según trabajadores del sector, ingresó alrededor de las 11 de la mañana de este jueves el padre del presidente de la República, el empresario y político Álvaro Noboa. ¿Qué llevó a que deba permanecer internado? Se desconoce. Hasta el cierre de este informe no recibí el alta. El centro hospitalario indicó a Televistazo que no cuenta con la autorización de la familia del paciente para esclarecer las dudas que surgieron en torno a su estado, pero extraoficialmente trascendió que Álvaro Noboa llegó a la clínica con convulsiones derivadas de un cuadro renal, que estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante la noche y en la mañana pasó a la sala de cuidados intermedios. Aunque inicialmente se conoció que cuando era atendido por el equipo médico sufrió
sufrió un infarto. La abogada y mano derecha del empresario Silka Sánchez desmintió que por ese motivo haya ingresado a la clínica. Mientras la primera dama, Lavinia Balbonesi, aseguró que acudió a la casa de salud para hacerse exámenes médicos rutinarios y que se encontraba bien. La salud de Álvaro Noboa sufrió un deterioro en los últimos años, luego de ser diagnosticado con Parkinson en 2020. El mandatario Daniel Noboa visitó a su padre en la noche y nuevamente en la mañana. La escolta que lo acompaña impidió que las cámaras presentes en el lugar este viernes lograran su llegada. Estuvo en el centro hospitalario hasta la tarde. Se retiró en medio de un fuerte operativo de seguridad. Y el empresario Álvaro Noboa Pontón es el político más perseverante del país al intentar por 6 ocasiones llegar a la presidencia de la República. La última vez que apareció públicamente fue en la condecoración que le otorgó su hijo, Daniel Noboa Sin, durante las fiestas octubrinas de Guayaquil. La última vez que se vio públicamente al empresario Álvaro Noboa fue en la sesión solemne de la Fundación de Guayaquil, cuando su hijo, el presidente de la República, lo condecoró. El empresario, que acaba de cumplir 74 años, recibió la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Daniel Noboa habló de su perseverancia y liderazgo empresarial demostrado durante años y puso a su padre de ejemplo y referente suyo. Su legado, dijo, siempre lo llevará con él. Hasta ese día poco se sabía de Álvaro Noboa. Su aparición pública más reciente databa de 2021, cuando por 6ª ocasión intentó candidatizarse a la presidencia de la República con su partido, el PRIAN, que fundó en 1999 y fue eliminado por el CNE de la lista de partidos y movimientos en el 2020. Él es el político que ha hecho el mayor número de intentos por llegar a Carondelet. El 9 de octubre, Álvaro Noboa, rodeado por sus familiares y amigos, lució visiblemente emocionado y se paseó por el Salón de la Gobernación del Guayas. Fue aplaudido por su trayectoria, que incluye haber creado 110 empresas y haber forjado una de las fortunas más grandes del Ecuador. Un grupo de rebeldes armados irrumpió en Alepo, la ciudad más grande de Siria, este viernes. El avance forma parte de un ataque sorpresa emprendido por los opositores yihadistas al régimen de Bashar al-Assad desde el miércoles. El gobierno y sus aliados han respondido con bombardeos. Merlis González con los detalles de esta nueva crisis en Medio Oriente. Los milicianos del grupo Hayat Tahrir al-Sham y sus facciones aliadas respaldadas por Turquía lanzaron un ataque sorpresa contra áreas controladas por el régimen sirio en la provincia de Alepo. Son yihadistas que se oponen al presidente Bashar al-Assad y que mantienen una guerra interna desde 2011. Fueron expulsados de la zona por el gobierno sirio y su aliado Rusia en 2016. Pero desde este miércoles comenzaron a tomar varias ciudades, aprovechando que la tensión de la región estaba en la guerra entre Israel y Hezbollah. Hoy llegaron a la más grande de Siria, Alepo. Videos muestran una gran cantidad de combatientes en las calles y otros a los civiles huyendo en medio de detonaciones. Es la primera vez en 8 años que ocurren enfrentamientos entre las fuerzas pro gobierno y los rebeldes en Alepo. Según informes de medios locales, el régimen respondió desplegando sus aviones de combate y bombardeando varios puntos. Se habla de 250 fallecidos entre ambas filas. Los enfrentamientos abren un nuevo campo de batalla en la convulsa región de Medio Oriente. En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una ley que castiga hasta con 30 años de cárcel a quienes apoyen las sanciones económicas internacionales contra el régimen y sus funcionarios. La llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloque permite procesar a los acusados en ausencia y confiscar sus bienes. El nuevo instrumento legal afectaría a la líder de oposición María Corina Machado, acusada de traición a la patria por apoyar la presión internacional. El Parlamento, conformado solo por oficialistas, aprobó el documento en respuesta a la nueva ola de sanciones contra 21 civiles y militares del régimen por represión y fraude electoral. Un mega operativo internacional decomisó 1.400 toneladas de droga en todo el mundo. La llamada Operación Orión, liderada por Colombia y los Estados Unidos, contó con la colaboración de otros 62 países y se desarrolló en los 5 continentes durante 45 días. En la última fase de la redada se descubrió una nueva ruta de narcotráfico luego de capturar a 3 sumergibles que iban de Colombia a Australia con 14 toneladas de cocaína. 400 personas resultaron detenidas.
Y los amantes del café que estén interesados en ver cómo vive la nación más hermética del mundo podrán hacerlo si viajan a Corea del Sur. La cadena estadounidense Starbucks abrió una cafetería en la frontera. Está en una torre de observación donde se puede apreciar a una comunidad norcoreana del otro lado del río Yo. Starbucks está en la ciudad de Gimpo, que dijo que albergar ese bar es parte de los esfuerzos por desarrollar el turismo y que la tienda simboliza una sólida seguridad en la zona. Un equipo de investigadores del University College de Londres, Reino Unido, desarrolló la nanopasta. Se trata de hebras ultra finas en forma de espagueti hechas con harina, agua y una carga de electricidad que son invisibles al ojo humano. Los hilos son 200 veces más delgados que el cabello y no están diseñados para el consumo. Según los científicos, su textura porosa permite la entrada de agua, manteniendo alejadas las bacterias, lo que podría ayudar en tratamientos para curar heridas y regenerar huesos. La emblemática Catedral de Notre Dame en París volverá a abrir sus puertas luego de un largo proceso de restauración que estuvo lleno de polémicas y contratiempos. El gobierno francés ultima detalles para la reapertura que se llevará a cabo la próxima semana. Notre Dame está lista para mostrar al mundo su nuevo resplandor. La emblemática catedral, sede de la Arquidiócesis de París, sufrió un devastador incendio en 2019. Las llamas arrasaron con su tejado y su armazón, asimismo con su icónica aguja, fabricada en el siglo XIX. Pero después de intensos trabajos, este símbolo cultural de Francia ha sido reconstruido de forma idéntica. Y hoy el presidente francés Emmanuel Macron realizó un recorrido. Fue un paseo de 2 horas para ver los interiores de esta obra gótica del siglo XII. El mandatario expresó que el resultado es sublime y que la catedral se ve mucho más acogedora tras limpiar la suciedad acumulada en sus piedras. Hoy los vitrales, las gárgolas, la piedra blanca de paredes y pisos, así como las decoraciones doradas, brillan más que nunca. Philippe Host, jefe de la restauración de Notre Dame, cuenta que más de 2.000 trabajadores y 250 empresas participaron en esta obra, que costó más de $700 millones y que se mantuvo fiel a su diseño original. Solo que en esta ocasión se realizaron modificaciones de seguridad para evitar siniestros como el de 2019. El evento de reinauguración oficial se realizará el 7 de diciembre, con más de 2.000 invitados. Y el 8 será la reapertura al público, aunque aún hay detalles de la catedral que continuarán trabajándose hasta el año 2030. Revisamos ahora las alertas meteorológicas para mañana. En la sierra se pronostica una temperatura máxima de 20 grados centígrados, pero con una mínima de 2 grados, bastante frío en la sierra ecuatoriana, mientras el nivel de la radiación estará entre 6 y 11, es decir, alto y extremadamente alto. En la costa se espera una temperatura entre 32 y también 23 grados centígrados y se alerta de una radiación ultravioleta entre 4 y 7, considerada moderada y también alta. Ahora, ¿cuál es el pronóstico en la región amazónica? Habrá una temperatura máxima de 31 grados, pero con una mínima de 21 grados y también un índice UV entre 5 y 7, que significa moderado y alto. Y hasta este sábado 30 de noviembre, según el INAMI, seguirán las lluvias en la Amazonía y en el Callejón Interandino. En ciertos momentos, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. Es momento de una nueva pausa. Los servidores judiciales de Machala están en teletrabajo hasta el 13 de diciembre, luego de desocupar el edificio donde laboran porque terminó el contrato de arrendamiento. Usuarios y abogados de El Oro se han quedado sin un lugar para poder tramitar los procesos legales. Fabricio Lapo informa que el problema se originó en marzo del año pasado, cuando un sismo provocó daños en el Palacio de Justicia. La Corte de Justicia de Machala lleva una semana en modo teletrabajo. 200 funcionarios entre jueces, secretarios y ayudantes fueron enviados a la virtualidad tras finalizar el contrato de arrendamiento del edificio donde operaban.
El proceso para alquilar nuevas oficinas comenzó hace 3 semanas, pero el 20 de noviembre fue declarado desierto y tuvieron que iniciar un nuevo concurso. Mientras tanto, solo la unidad de ingreso de causa sigue atendiendo de forma presencial. Lo hace desde la Oficina de Salud Ocupacional del Consejo de la Judicatura de El Oro, donde se han instalado 6 módulos. Quienes han acudido señalan que las condiciones son improvisadas y los tiempos de espera para presentar una demanda superan las 2 horas. Mucha gente, no hay la apertura como en el edificio donde estábamos. Abogados advierten que se están ralentizando los procesos judiciales, por lo que realizaron un plantón frente al Consejo de la Judicatura, exigiendo un espacio físico adecuado para garantizar el acceso a la justicia. Ahora se agrava más la situación, porque los compañeros secretarios van a estar en su casa, los jueces en su casa, los abogados en nuestras oficinas. ¿Y qué pasa si es que en un caso o en el otro no tienen energía eléctrica? El origen de la situación se remonta a marzo de 2023, cuando un sismo afectó la infraestructura del Palacio de la Corte de Justicia. Techos, paredes y mampostería se desbarataron. La aseguradora invirtió $150,000 en reparaciones y se esperaba su reapertura en agosto pasado. Sin embargo, el municipio no lo autoriza debido a fallas que, según sostiene, no se solucionaron. Y pues nosotros mal haríamos darle una habitabilidad cuando existe un informe de una consultora que indica que hay algunos procedimientos que hay que hacer en su reconstrucción. Desde julio de 2023 hasta octubre de este año, la aseguradora pagó $240,000 por arriendo. Según el Consejo de la Judicatura, la Corte continuará trabajando en modalidad remota hasta el 13 de diciembre, fecha en la que esperan haber seleccionado las nuevas oficinas. Festival del Mango, una obra de teatro del colectivo Llama, un concierto con los mejores éxitos del rock and roll y el estreno de una película para toda la familia. Son algunas de las actividades para este fin de semana y Estefanía Arias nos tiene los detalles de cada una. Revisamos a continuación la agenda cultural y de entretenimiento. Más de 20 tipos y productos elaborados con mango ofrece un festival en el Jardín Botánico de Guayaquil. Los visitantes podrán disfrutar de charlas educativas, actividades recreativas y comida hecha con esta fruta costeña. El evento es del 29 de noviembre al 1 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una obra de lenguajes múltiples que resalta la diversidad de papas nativas del país. Papa Cuna, un término quichua que significa papa, se dará en el Teatro Patio de Comedias en Quito, una propuesta del colectivo Llama para el Festival Andino de Mujeres. La función será el domingo 1 de diciembre a las 18 horas. Literatura que entrelaza la prosa con la poesía, las cartas con los ensayos y otros escritos, hasta conformar una biografía vital y literaria. Corrientes Alternas, antología de verso y prosa del escritor mexicano Octavio Paz. El libro se completa con estudios de especialistas y escritores de distintas generaciones. Georgia regresa a su pueblo natal después de la muerte de su bisabuela, una famosa escritora a quien quiso como madre. Ella será la única en decidir quién termina el último manuscrito que dejó incompleto. El amor que dejamos atrás, de Rebeca Yarros, un texto que representa la faceta más romántica de esta escritora estadounidense. Motunui se embarcará en una nueva aventura por el mar y no viajará sola. La acompañarán valientes tripulantes de su comunidad y el semidios Maui. ¿Qué tal, niña? ¿Maui? Escuché un chijo. Quienes viajarán a una antigua isla hechizada. Moana 2 vuelve luego de 8 años a la pantalla. El filme de Disney ya está en las carteleras del país. Ahora extraño al monstruo de lava. Una velada con los mejores éxitos del rock and roll. Temas de Elvis Presley, The Beatles, The Beach Boys, entre otros. Rock and Roll bajo las velas es el concierto que se presentará en la Casa de la Música en Quito, organizado junto con la Fiesta del Cumbión. El show será este sábado 30 a las 20 horas.
Quito, sin luz, pero de farra. Quito es una ciudad rodeada de montañas, con gente acogedora, arquitectura colonial e historias que son parte de su identidad. Carlos Luis Carrillo presenta la leyenda urbana de El Gallo de la Catedral con una pizca de humor. Veamos. El personaje en esta historia es don Ramón Ayala y Sandoval, un quiteño de mucho dinero a quien le gustaba la vida bohemia. Cuenta la leyenda que don Ramón Ayala salía todas las tardes a pasear por las calles de Quito y antes de caer la noche pasaba por el local de la Chola Mariana, donde bebía mistelas. Doña Marianita, ¿cómo está? Buenas noches. Don Ramón, ya se me hacía raro que no llegue, pues. Y hasta elegante se le ve así sobrio, pero salud. Salud, esta va su nombre. Con frecuencia este personaje salía borracho del local. En su trayecto pasaba por la catedral y cuando veía al gallo lo insultaba. ¿Qué gallo, Nick? Que aquí no hay más gallo en Quito. Aquí en Quito no hay más gallo que don Ramón Ayala. La gente empezó a verlo mal a don Ramón Ayala, pues veían cómo todas las noches lo agredía con palabrotas. Pues él se cree un hombre importante por ser rico y el mejor gallo de Quito. Yo creo que tenemos que hacerle una broma a este, para que deje de ser borracho sin vergüenza. Totalmente, totalmente. Y ahora sí, a su salud. Se sirva, se pruebe mi purito, ¿no ve qué bien? Bueno es mi purito. No pasó mucho tiempo y don Ramón, borracho, volvió a insultar al gallo. ¡Qué gallo, Nick! ¡Qué gallo! En ese momento el gallito se bajó de su pedestal y lo picoteó en la cabeza. Con voz fuerte, el gallito de la catedral le hizo prometer que no volvería a tomar mistelas y si lo molestaba, nuevamente lo iba a picotear. La leyenda cuenta que son los amigos de don Ramón Ayala que para que deje de beber le hacen esta mala jugada. Se disfrazan de gallo, él totalmente en estado de embriaguez, piensa que se pelea con el gallo. Es más, el gallo le da un espuelazo. El gallo le da un espuelazo a la altura de la pierna, en el muslo, que le deja cojo, pero él no recuerda nada. Se dice que desde ese entonces, don Ramón Ayala dejó de beber y se convirtió en un mejor hombre. Pero como viene esa partecita de magia que tiene Quito, el pueblo quiteño, para inventar cosas, para irle aumentando una cosita, me cuentan una cosa y yo le pongo mi condimento, le voy subiendo un poquito más el tono, nos dan las leyendas que ahora conocemos. Leyendas hay muchas y cada una guardan una pizca de realidad y son parte de la identidad de Quito. En Ecuador, 527.000 personas tienen intenciones de emigrar a otra ciudad dentro del país. Algunas porque no lograron juntar los recursos para poder viajar al exterior. Así lo detalla una encuesta de un organismo de las Naciones Unidas. La inseguridad, además, es una de las causas para tomar esta decisión, como lo revela Bessie Granja. Hace 6 meses, Puente Lucía, una comunidad ubicada en la parroquia guayaquileña de Pascuales, fue el hogar de Luis. El hombre de 52 años cuenta que huyó del sitio tras recibir amenazas de grupos delincuenciales. Y ellos se han apoderado de las casas totalmente, incluso ellos se metieron a mi domicilio, se me llevaron todo me dejaron pelado la puerta totalmente y con esa razón pues yo no puedo dirigirme a mi domicilio. Ahorita imagínense, estoy acá mientras que se arreglen a ver si que puedo recuperar mi casa. Luis colocó una denuncia en la fiscalía en Guayas. Una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas detalla que en Ecuador 527.000 personas tienen intenciones de emigrar de su ciudad a otra dentro del país. Las principales provincias de destino son Pichincha, Azuay y Manabí. Las 3 razones por las que más se desplazan son oportunidades laborales, reagrupación familiar y la inseguridad. Maritza García es una habitante de Esmeraldas, quien por recomendaciones de familiares viajó a Tena, en Napo. Admite que lo hizo tras ver frustrado el plan de emigrar de forma irregular con su esposo y 3 hijos a Estados Unidos.
No, pues ya decidimos con mi esposo mejor venirnos para acá. Según la encuesta, 5 de cada 10 de los migrantes tiene un familiar o un contacto que lo espera en la ciudad de destino. Así como Maritza, que en Tena la ayudó su hermano. El Parque Nacional El Cajas ha sufrido los efectos devastadores de un incendio forestal que durante 22 días arrasó con 11.000 hectáreas. Los bosques montanos que acogían especies como los arrayanes, esenciales para la captación de agua de los ríos Tomebamba y también del Llanuncay, han quedado completamente destruidos. Veamos. 22 días de incendio forestal en el Parque Nacional El Cajas en Azuay acabaron con al menos 11.000 hectáreas de uno de los ecosistemas más biodiversos de los Andes ecuatorianos. Una capa oscura cubre lo que antes fueron 600 especies de arbustos, pajonales y humedales, zonas esenciales para la recarga hídrica del Austro. Los sitios más afectados están entre las parroquias Chaucha, Molleturo y Sayausí. En los sectores América y Jerez, en Chaucha, había un bosque montano con árboles de hasta 700 años, como arrayanes, huavizay, ducos, pumamaquis y zarares, que jugaban un papel crucial en la captura de agua mediante sus hojas y raíces. Esta vegetación es de crecimiento lento. Puede tardar entre 30 y 150 años en alcanzar su pleno desarrollo. Este daño causado por el fuego deteriora el suelo y en términos hidrológicos se transcribe o se traduce en pérdida de captación de agua. En los sectores Quitahuayco en Molleturo y Yabiuco en Sayausí se quemaron plantas pioneras como hierbas y pajas, encargadas de fijar nitrógeno, fósforo y microelementos en los suelos. Ahora quedaron completamente calcinadas y en carbón. Desde estos ecosistemas se capturaba entre el 30 y 45% del agua que alimentaba los ríos Tomebamba y Llanuncay. La fauna también sufrió graves consecuencias. Aunque todavía no se tiene una cifra exacta, el municipio habla de cientos de animales muertos, incluyendo aves, insectos y mamíferos dispersadores de semillas. Sin embargo, algunos animales fueron rescatados, como 2 puercoespines y un ratón de campo, que ahora reciben atención veterinaria. La idea sería que sí, podamos hacer una reinserción. Los 2 puercoespines vienen de Yabiuco, el ratoncito viene de Jerez. Así que la idea sería regresarlos a la naturaleza porque son animales silvestres. Son al menos 200 tipos de aves y 50 especies de mamíferos afectados. La magnitud de la destrucción se sigue evaluando con drones del municipio de Cuenca, que registran las secuelas de las llamas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que no existen incendios forestales activos en Ecuador. Sin embargo, 5 están controlados, pero siguen bajo supervisión. En Payatanga, Chimborazo, en los sectores de Jesús del Gran Poder, en el Cerro Negro. También en San José de Pilchipamba y Sucuso, en el Cerro Las Vigas. Y el último está en Cuenca, en Azuay, en la localidad de Chaucha. Y de hecho, Loja es la provincia más afectada por los incendios forestales en este año, con más de 32.000 hectáreas quemadas. Y les contamos también que propietarios de restaurantes contratan más personal e incluso cambian sus rutinas para ajustarse a los cortes de electricidad en Guayaquil. Por ejemplo, el dueño de un local compró 6 generadores para mantener todo el tiempo refrigerados sus productos y así no perder a los clientes. Bessie Granja con más de estas historias. 5 generadores abastecen de energía a este restaurante en el norte de Guayaquil. Uno de 10.000 vatios está destinado a la cocina para que cárnicos de res y chancho no pierdan la cadena de frío. Es decir, estén refrigerados todo el tiempo. Asimismo, que sirva para conservar el hielo que se utiliza en los jugos de frutas que se venden a diario. Incluso contrataron temporalmente a personal especializado para cuidar estos equipos. Un eléctrico que está a cargo de lo que es todo el sistema de generadores, que está pendiente de todo lo que es el sistema eléctrico, de todo lo que son los congeladores. En Cuenca, Marisol Landi es propietaria de un restaurante del centro. Ante los cortes de energía eléctrica, cambió su rutina en la compra de víveres, carnes y frutas, para evitar que se dañen por la falta de refrigeración. Me toca comprar diario y es una pérdida de tiempo, de estar yéndome, vuelta regresando y así. Asegura además que ahora debe invertir en transporte diario para ir al mercado y abastecerse. Antes hacía las compras una vez por semana.
En Atacames, en Esmeraldas, los más afectados son los dueños de picanterías, quienes se han visto obligados a comprar menos libras de mariscos para evitar que se dañen por los apagones. Más antes compraba un quintal de camarón, ahora ya no lo puedo comprar por el problema de la energía que se va, tenemos miedo que se lo dañe el marisco. Lo que compramos es 20 libras, 15 libras. Las conchas, por ejemplo, antes comprábamos 1.500 conchas, ahorita lo que compramos es 500 conchas. Olga Sánchez vende ceviches en un mercado cerca de la playa y no cuenta con generador eléctrico. Al momento, los comerciantes reportan pérdidas por las inversiones que han hecho para garantizar la calidad de sus productos y mantener sus ventas sin incrementar los precios. Y pueden acceder con sus teléfonos celulares al código QR que aparece en estos momentos en pantalla para conocer los detalles de los horarios de cortes, de los apagones justamente en su sector, pero también en su ciudad, que ya se aplican en los siguientes días. El BIES alertó a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que trata la ley de alivio financiero para diferir el pago de créditos hipotecarios durante 3 meses, como se propone. Le generaría una pérdida de 91 millones de dólares y esto afectaría en la colocación de más créditos y en los recursos que se entregan al IES. El Contralor Mauricio Torres, por su lado, pidió incluir en la ley un nuevo periodo de remisión de intereses, costas y gastos generados por deudas de esa institución. La comisión tiene hasta el domingo para aprobar un informe para segundo debate. Los delitos sexuales, secuestros y acoso cibernético son problemas a los que se enfrentan niños y adolescentes en las redes sociales. En Ecuador no hay legislación para regular su acceso, aunque en otros países ya se han tomado medidas. Diego Puente sigue el tema. Australia es el primer país que prohibió el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Tomó la decisión el Senado para prevenir el acoso digital y para reducir la adicción que generan las redes sociales en los jóvenes. Francia, España y Puerto Rico avanzan en legislaciones similares. En Ecuador, el tema ni siquiera se debate a pesar de que el peligro es mayor. Las redes sociales sin supervisión son, en casos, la ventana para que delincuentes cometan 3 delitos en contra de menores: violencia sexual, secuestro y acoso. Según cifras de la policía, en este año hubo 25 casos de pornografía infantil en los que las víctimas fueron contactadas por adultos fingiendo otra identidad. Y obligarle de pronto a esta persona, una vez que ha ganado su confianza, a que le dé información o que le envíe fotografías explícitas de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, o incluso que salgan de casa para poder encontrarse en algún lado. En la Fiscalía están abiertos 1.590 casos por violación a la intimidad en contra de menores. El delito consiste en pedir y alterar su información, como fotografías o videos para fines sexuales o de estafa. Las mafias alimentan de la información personal compartida por los menores en Internet. En las redes se encuentran los sitios que frecuentan, la dirección de sus viviendas y el horario de salida de los colegios. Para reducir los riesgos, los expertos piden crear confianza entre padres e hijos para poner límites consensuados y así evitar que los menores busquen otras vías para mantenerse conectados. La idea es que se mantenga esa relación o esa conciencia que se debe generar en el entorno que uno maneja, en el entorno familiar, en el entorno académico, en el entorno social, de saber cuáles son los límites que tienes en Internet y cuál es el alcance que puedes tener en Internet. También valerse del control parental que desarrollaron las aplicaciones. En el país, dice Ortiz, gana terreno un tercer problema: el acoso digital. Son humillaciones constantes y anónimas que sufren los adolescentes. Los ataques, en la mayoría de casos, de compañeros de escuelas y colegios, y causan en las víctimas depresión y ansiedad. El Hacedor de Todo es una obra inclusiva que se estrenará en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Una historia en la que participan 16 artistas con discapacidad. Estefanía Arias asistió a uno de los ensayos. No hay una forma de evitar el castigo de la piedra. No, sino eres digno. Fausto es un orador que con su carisma y elocuencia aparenta resolver los problemas de su comunidad, aunque en realidad no soluciona nada. Pero en un mundo de fantasía, un grupo de hadas busca un líder para traer paz y orden. Gracias. El Hacedor de Todo, una obra que se estrenará en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón y que cuenta con 18 artistas, 16 de ellos con discapacidad. Dirigida por Adrián Cárdenas, y entre el elenco están Marta María Ampuero, Alejandra Zavala y Alfredo Salomón.
María José Toledo es una de las productoras de esta historia y la directora de la organización Somos Capaces, que toman a la actuación como una herramienta poderosa para cambiar la mirada sobre la discapacidad. Dedicaron 6 meses a los ensayos. Aquí los actores se están preparando profesionalmente para poder tener un puesto laboral dentro de estas producciones, por ejemplo. Conocer y descubrir su propia voz, su propia identidad, que conozcan también cómo deben de interpretar y entrar en un personaje y finalmente seguir ciertas instrucciones para poder familiarizarse dentro de este proceso. Las funciones serán en la Sala Zaruma de este espacio cultural el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. La reserva Yachana en Chonta, Punta Tena, se extiende a lo largo de 1000 hectáreas. Es conocida como un paraíso ornitológico de la Amazonía, hogar de 450 especies de aves, como por ejemplo el gallinazo rey y también el tucán gorí blanco. Bueno, este ecosistema, además de albergar más de 1100 especies de árboles, juega un papel fundamental en la investigación científica, destacándose por la presencia de especies emblemáticas como la rana tricolor y la araña tigre. Elizabeth Quesada con las imágenes. Quito, sin luz, pero de farra. Y durante las fiestas de Quito vale la pena visitar sus joyas históricas. Los campanarios son piezas fundamentales de las cúpulas de las iglesias, principalmente del centro histórico. Alejandra Proaño relata que formaban parte de la cotidianidad de los quiteños en actividades laborales y religiosas también. Pero, ¿cuál es el campanario más antiguo de la capital? Veamos el siguiente reportaje. En el corazón de Quito se encuentran los campanarios de San Francisco y Santo Domingo. Estas estructuras han sido testigos del paso del tiempo, guardianes de una joya, aunque ahora silenciosa, sigue resonando en el alma de los quiteños. Las campanas justamente es recordar el Quito de aquella época, ese Quito más tranquilo, ese Quito más silencioso. El campanario de San Francisco es uno de los más antiguos de la ciudad. Data del siglo XIX y marcaba el ritmo de las personas de esa época. Justamente los custodios nos indican que la campana es la voz de Dios, es el llamado de la gente a visitar el hogar de Dios, ¿no? Es una manera también de protección, porque cada una de estas campanas tienen símbolos religiosos que recuerdan de una u otra manera símbolos católicos como es la cruz, como son advocaciones marianas. Este patrimonio inmaterial con el tiempo ha sufrido daños. Uno de ellos en el terremoto del 1868. Hay unos espacios que han sido reemplazadas las campanas por otros sistemas. Estamos en ese proceso también de recuperación por parte de los custodios, motivando a que nuevamente exista un encargado de las campanas que las usen y se elimine el uso de estas bocinas o estos sistemas electrónicos que están reemplazando las campanas como tal. A unas cuadras está el campanario de la iglesia de Santo Domingo, conocido por el repique de sus campanas a cada hora. Hacían un llamado para las festividades y el inicio de la misa. Hoy también ha dejado de funcionar. Se han intentado en muchas ocasiones tratar de revivir las campanas, que nuevamente sean parte de la cotidianidad de los quiteños de aquí, del centro histórico de la ciudad, para que nuevamente las campanas vuelvan a retomar el sonido de la ciudad, estén nuevamente presentes en la vida de todos los quiteños que caminamos por la ciudad de Quito, del centro histórico. Aunque ya no repiquen, los campanarios son una joya quiteña, parte fundamental de la historia y paisaje arquitectónico. Muy bien, ya
así finalizamos esta emisión informativa, recordándoles que el gobierno anunció que los cortes de energía en el país serán de 5 a 7 horas diarias para la próxima semana. Y en ecoavisa.com tienen toda la información a escala nacional de este nuevo cronograma que se aplicará desde el lunes 2 de diciembre. Televistazo, amigos, vuelve mañana en su emisión de las 7 de la noche. Los esperamos, un buen fin de semana.